el viaje? Viaje es bueno. California es bonito, pero muy caro. Oh, sí. Oh, gas was $6.15 a gallon where we were. Crazy. Sí. California es caro. Yeah, sí. Ah, bien. Siempre es bueno ir de paseo, visitar otro lugar. Sí, sí. Cambiar la rutina, cambiar el ambiente. Bien, Mateo, ¿puedes ver la pantalla? It's new lection, right? Fundamentos de Español 3, lección 1. So, can you see that? Yep. Sí, ok, perfecto. Mateo, vamos a presentarnos de nuevo. Vamos a repasar el alfabeto y los adjetivos mi y tú. Tenemos muchas cosas nuevas en este nivel. Aquí vamos a comparar el presente simple con el progresivo, ¿ok? Y hablar un poco de cuando se usa uno versus el otro. Vamos a hablar de te gusta, de lugares, de cómo contar la hora como un español nativo y un consejo cultural presentándote a personas nuevas para practicar. We can skip over a lot of this stuff. Vamos a brincar todo esto porque ya nos conocemos. Trivialidades. Vamos a jugar trivialidades. This is just a little trivia game to warm up. So we have a word that exists in both Spanish and English that's the exact same word, but unlike a cognate, it means two completely different things. So here we have bread or something you use to cook. Pan. Pan, muy bien, right? So obviously for us, pan is a frying pan, something that you use to cook, and in Español, pan means bread. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mateo. ¿De dónde eres? Soy de Illinois. ¿Dónde vives? Vivo en Parker, Colorado. ¿A qué te dedicas? Soy gerente de producción. ¿Y qué es algo interesante de ti? ¿Qué es? Tengo, well, what is interesting? I don't know, nothing. Yo aprendo español, pero you already know that. Por ejemplo, ¿tocas un instrumento? Oh, sí, toco la guitarra. Eso es Sí, interesante. me gusta montar motobicicleta. ¿Verdad? Wow. Ah. ¿Y tienes una moto? Moto, sí. Sí, pero tengo un moto. Motocicleta. Oh, motocicleta. No es motobicicleta, motocicleta. Ah, Pero casi todo el mundo dice moto, una moto, como una abreviación. moto es fácil. Sí, ¿tienes una moto? Sí, tengo un Triumph. Ok, muy bien. Sí, las motos son muy divertidas, pero muy peligrosas. Yo no puedo montarlas por el peligro. Yeah. Pero muy bien. ¿Estás casado? Sí, estoy casado. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo. ¿Tienes una familia grande? No tengo una familia grande, es pequeño. ¿Tu familia vive aquí en Colorado, en Denver, en Parker? No, mi familia, mi esposa y hijo, pero mi familia vive en Illinois. Ok. Y bien, describe a alguien en tu familia. ¿Qué significa alguien? Alguien significa someone or anyone. Mi madre
está jubilada. Jubilado. Jubilada. Jubilada, está jubilada. Tiene 70 años. Y es delgada y alta. Okay. No soy alto, pero ella es alta. Y yo look like, we learned that once. To look like. Sí, yo me parezco Yo me parezco a a ella. mi madre. Muy bien. Wow, ok, muy bien. Mateo, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Cocino. No, Oh, sí. Sí, me gusta cocinar. eso, sí, muy bien. ¿Te gusta trabajar? Más o menos, pero sí, me gusta trabajar generalmente. ¿Te gusta pintar? No me gusta pintar. ¿Te gusta escribir? Sí, me gusta escribir. ¿Te gusta bailar? No me gusta bailar. ¿Te gusta dibujar? ¿Qué significa dibujar? Dibujar means to draw. No me gusta dibujar. ¿Te gusta comer? Sí, me gusta comer. ¿Te gusta tomar? Sí, me gusta tomar cerveza y café. ¿Te gusta dormir? No me gusta dormir, pero necessary. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar en Latina. No, Latina is the bathtub. In the shower. En la ducha. En la ducha. ¿Te gusta nadar? Sí, me gusta nadar. Perfecto. Y ahora frases. ¿Te gusta caminar o correr en el parque? Sí, me gusta caminar en el parque. ¿Te gusta escuchar música? Sí, me gusta escuchar música mucho. ¿Te gusta montar caballos o bicicletas? Me gusta montar bicicletas. ¿Te gusta tocar un instrumento? Sí, me gusta tocar la guitarra. ¿Te gusta jugar un deporte? Sí, me gusta jugar el béisbol. ¿Te gusta convivir con los amigos? Sí, me gusta convivir con los amigos. ¿Te gusta hablar por teléfono? No me gusta hablar por teléfono mucho. Muy bien, Mateo. Dime el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, S. R, S, T, U, V, W, X. Debería ser hoy en día, debería ser W. W. Sí. So V, W, X, Y. Muy bien. And, no, Z. Zeta, así es. Z, así Z. Ok. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, Mateo, ahora sabes el presente simple y el presente progresivo. Tenemos que aprender un poco más sobre cómo usarlos en este nivel.
So here's just a comparison of the two. Can you read me these examples for the presente simple, simple present tense? Sure. Almuerzo todos los días a las 12. Normalmente manejo al trabajo. Veo películas en mi tiempo libre. Perfecto. Ahora, el presente progresivo. Estoy almorzando ahora mismo. Estoy manejando al trabajo ahora mismo. Estoy viendo una película ahora mismo. Muy bien, Mateo. Okay. So, ¿cuándo usamos el presente simple? When do we use the present simple? We use it for talking about facts and descriptions, so datos y descripciones, actividades regulares y actividades y tareas laborales generales. Okay. En español tenemos verbos regulares como el verbo trabajar, que siguen un patrón. Y después tenemos verbos irregulares que no siguen un patrón. Y tiene que memorizar o aprender independientemente, ¿no? Como el verbo ser. Ok, aquí tenemos ejemplos de datos y descripciones. ¿Qué es un dato? Un dato, a fact, un dato es algo que se sabe. Es cierto y se puede probar. So it's something that is known, is true, and can be proven. Okay? Mateo, léeme los datos interesantes sobre Colorado. Sí, Denver es el hogar de la hamburguesa con queso. Muy bien. ¿Qué significa el hogar? El hogar, the home. Oh, The home, queso. yeah. The original cheeseburger was here in Denver. Really? So all these are facts, none are tricks. This is a true. Es verdadero. Es verdadero. El decimotercer escalón del Capitolio en Denver está exactamente una milla. una milla de altura sobre el nivel del mar. Boy, that was a mouthful. El décimo. ¿Qué significa? Muy bien. El decimotercer. That means the 13th. Decimotercer means 13th? 13th. Ooh. Yeah, the ordinal number 13th. Okay. Wow. So el decimotercer, the 13th escalón, is a step, like part of the stairs, a step. Okay. So the 13th step of the Capitol in Denver is exactly 1 mile above sea level. De altura sobre. Okay, it's interesting. El túnel Eisenhower es el túnel para automóviles más alto del mundo. Sí. I knew, how do you say it? I knew that one. Sí, yo lo sabía. Yo lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. That's a tense we haven't gotten to yet. Not Lo quite. sabía. We'll get there. Okay. That's the past tense. Technically it's called the imperfect. Okay. Puede estar en Colorado, Arizona, Nuevo México y Utah al mismo tiempo. Mismo tiempo. Star. ¿Qué significa al mismo tiempo? Sí. At the same time. Puede estar.
Sí, you can be or one can be. Okay. To be. Okay. So the four corners. Exacto, sí. Sí, sí. A la avenida, Avenida Colfax es la calle continua más larga de Estados Unidos. Really? Sí. Interesante. Sí, Colfax empieza al este de Denver, bastante este. Y sigue, es la misma calle desde allá hasta el oeste, hasta, no sé, Golden, por allá. Es una calle muy larga, muy, que no es, no es autopista, ¿me entiendes? Porque hay autopistas, claro, que Sí. son más largas, pero como una calle regular es muy larga. Wow. Muy bien, ok. Aquí, Mateo, estamos usando el verbo ser, ¿sí? Para describir los datos y descripciones interesantes de Colorado, ¿no? Aquí Sí. tenemos otros ejemplos. ¿Puedes leerme estos ejemplos, por favor? Sí, mi prima es vegetariana. Vegetariana. Veje. Así, Vegetariana. eso. Pero he versus is G. Yeah, where the it's placed GE in is there. the soft sound. Hey. Okay. Vegetariana. Vegetariana. So mi prima es vegetariana. Ella come frutas y verduras. Ella no come carne. Muy bien. Sí. Ok. Ahora, usamos el simple presente para hablar de acciones regulares o acciones repetidas también, ¿no? Por ejemplo, yo paseo a mi perro en el parque cada día a las 6. So it's not necessarily, we're not in the moment right now, but it's a regular activity that I walk the dog in the park every day at 6. And when we do this type of thing to refer to a repeated action, typically we're going to give a time reference as well, right? To indicate when it happens, right? To indicate that it happens on a regular basis. Okay? Léeme estos dos ejemplos. Yo voy al gimnasio cada día después del trabajo. Yo corro en la cinta caminadora y levanto pesas. ¿Qué significa la cinta caminadora? The treadmill. Oh. Yeah. So cinta refers to the belt. Oh. Caminadora is like caminar, caminadora. Okay. The walking belt. Yeah, okay. Honestly, why do we call it the treadmill? I have no idea. But it's goofy. At least theirs makes sense. Yeah. How about levanto pesas? Pesas. I lift weights. Levanto pesas. Okay. Muy bien. And then, of course, it's very common to talk about your regular work activities because, again, these are like regular, habitual, repeated activities, right? Mm-hmm. Mateo, ¿qué hace un obrero de la construcción? Un obrero de la construcción construye cosas. Muy bien. ¿Tienes una pregunta? Sí, mucho. ¿Qué significa obrero? Obrero, worker, laborer. And the worker constructs houses, right? Builds
Yeah, Builds. builds. Here, careful, it's cosas, not casas. Cosas means things. Cosas. How? Oh, sí. A Okay. construction worker builds things. Sí. Okay. But it could also be casas, which means builds houses. Okay, so let's review our regular verbs in the simple present tense, Mateo. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, usted cocina, nosotros cocinamos, ellos cocinan, ellas cocinan, ustedes cocinan. Construir. Just so you know, this is a slightly irregular verb, Mateo. Construyo. Construyo. Construyes. Construyes. Construye. Construye. Right, so you see here we're adding a Y into the mix. Sí. Nosotros construimos, no Y. Construimos. And then again in the third person plural, ellos construyen con la Y. Con la Y. Okay. Now, how would this verb go for the present? This is the present. Or not the present, the other form, ando, yendo, the progressive. Construyendo. Here we're going to have the Y in that form as well. It would take the Y. Está Okay. construyendo una casa nueva. Okay. Construyendo. Limpiar. Yo limpio, tú limpias, él limpia, ella limpia, usted limpia. Nosotros limpiamos, ellos limpian, ellas limpian, ustedes limpian. Cobrar. Yo cobro, tú cobras, él cobra, ella cobra, usted cobra, nosotros cobramos, ellos cobran, ellas cobran, ustedes cobran. Pintar. Yo pinto, tú pintas, él pinta, ella pinta, usted pinta, nosotros pintamos. Ellos pintan, ellas pintan, ustedes pintan. Escribir. Yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, usted escribe, nosotros escribimos, ellos escriben, ellas escriben, ustedes escriben. Muy bien, cortar. Yo corto, tú cortas, él corta, ella corta, usted corta. Nosotros cortamos, ellos cortan, ellas cortan, ustedes cortan. Colgar. Colgar means to hang. Okay. It's going to be irregular too. So it's going to be yo cuelgo. Cuelgo. So notice this O changes to a UE. Yo cuelgo, tú cuelgas. Okay. Él y usted cuelga. Cuelga. Does not change in nosotros. Colgamos. Okay. Back to the change. Ellos cuelgan. Okay. Right? Yeah. So just take special note of that verb. Enseñar. Yo enseño, tú enseñas, él enseña, ella enseña, usted enseña, nosotros enseñamos, ellos enseñan, ellas enseñan, ustedes enseñan. Viajar. Yo viajo, tú viajas, él viaja, ella viaja, usted viaja, nosotros viajamos, ellos viajan, ellas viajan, ustedes viajan. Perfecto. Estudiar. Yo estudio, tú estudias, él estudia, ella estudia, usted estudia, nosotros estudiamos, ellos estudian, ellas estudian, ustedes estudian. Hacer. So hacer, to do or to make, slightly irregular, just in the first person. Yo hago. Yo hago. After that, completely regular. Tú haces, él hace, ella hace, usted hace, nosotros hacemos, ellos hacen, ellas hacen, ustedes hacen. Okay. Vamos That a was practicar. to do? To do or to make, yeah. To do or to make, okay. Mateo, ¿qué hace un chef? Un chef cocina comida. ¿Cocinas? Sí, cocino mucho. ¿Qué hace un obrero de construcción?
Un obrero de construcción Construye. Remember, that was the irregular one. Sí, construye casas. ¿Construyes casas? No, no construyo casas. ¿Qué hace una limpiadora? Un limpiadora limpia casas. ¿Limpias tu casa? Sí, limpio mi casa. ¿Qué hace una cajera? Un cajera cobra dinero a la gente. ¿Cobras dinero a la gente en tu trabajo? No, no cobro dinero a la gente en mi trabajo. ¿Qué hace un pintor? Un pintor pinta casas. ¿Pintas algo? No pinto algo, pero pinto mi casa. Y en la forma, bueno, eso, tú pintas tu casa entonces. Sí, pintas algo. Algo. Sí, pintas tu casa. Yeah, paint my house. Sí, entonces ¿Sí? pintas algo. Algo, something. Oh. So I'm asking, do you paint anything? Do you paint something? Algo. I was thinking much. You said, I don't paint anything. I just paint my house. Algo is something. I was thinking it was, do you paint much? I guess that would be pintas mucho. Yeah, that would be mucho, right? So pintas algo. Sí, pinto mi casa. Eso, muy bien. Mateo, ¿qué hace una autora? Una autora escribe novelas. ¿Escribes algo? Escribo muchos correos electrónicos, pero no novelas. Ok, muy bien. ¿Qué hace un paisajista? Un paisajista corta el pasto. Pasto is a very Mexican word, just so you know. What is pasto? For grass. Oh, el pasto. ¿Cortas el pasto en tu casa? Sí, corto el pasto en mi casa. Muy bien. And cortar is to cut, or is it to cut? Specifically to mow? In this situation, it means to mow, to cut the grass. But it's to cut. To cut. Okay. Cortar. ¿Qué hace un instalador de panal de yeso? Un instalador de panel de yeso colga. This is the one that changes. Huelga. Paneles de yeso. Muy bien, Mateo. ¿Y tú cuelgas panal de yeso? No cuelgo panel de yeso. ¿Qué hace un maestro? Un maestro enseña nuevas cosas a los alumnos. ¿Enseñas algo? ¿Enseña algo? No. Sí, enseño my supervisors. ¿Enseño a los supervisores? Yeah, enseño mis supervisores. Supervisores. Sí. Sí. ¿Qué hace un empresario? Un empresario viaja mucho. ¿Viajas mucho? No viajo mucho. ¿Qué significa empresario? Empresario is a business person.
Ah, ok. No viajo mucho. ¿Qué hace una alumna? Una alumna estudia mucho. ¿Y estudias español mucho? Sí, estudio español mucho. ¿Qué hace una contadora? Una contadora hace mucha matemática. ¿Haces mucha matemática? Sí, hago mucha matemática. ¿A qué te dedicas tú? Soy gerente de producción. Muy bien. ¿Quién cocina la cena en tu casa? Yo cocino la cena en mi casa, ¿Quién generalmente. ¿Quién trabaja en un restaurante? ¿Qué significa chef? Un chef. Un chef trabaja en un restaurante. ¿Quién pinta cuadros? Salvador Dalí pinta cuadros. Muy bien. ¿Quién escribe poesía? Walt Whitman escribe poesía. ¿Quién baila salsa? No sé. Shakira baila salsa. ¿Quién dibuja por diversión? ¿Qué significa dibuja? To draw. Who draws? ¿Qué significa por diversión? For fun. Mi esposa dibuja por diversión. ¿Quién come comida italiana? Italianos. Los italianos. Los italianos comen comida italiana. Yo como comida italiana. Muy bien. ¿Quién bebe cerveza? Yo bebo cerveza. ¿Quién viaja a menudo? A menudo. A menudo is much, right? A menudo together means often. Often. Okay. Often. No sé. Yo no viajo a menudo. ¿Quién canta en la ducha? Yo canto en la ducha. ¿Quién nada en los arroyos? Arroyos. ¿Qué significa arroyos? Creeks. Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes nada en los arroyos. Y recuerda, ahora cambiaste para decir los jóvenes, tiene que cambiar el verbo también. Los jóvenes nadan. Sí. Los jóvenes nadan en los arroyos. ¿Quién corre o camina en el parque? Yo corro, yo camino en el parque con mi familia. ¿Quién escucha música? Yo escucho música. ¿Quién monta a caballo o monta en bicicleta? Yo monto en bicicleta mucho y mi mi colega monta a caballo. Muy bien. ¿Quién toca un instrumento? Yo toco la guitarra. ¿Quién sale con amigos? Sale. ¿Qué significa sale? To go out. Who goes out with their friends? Bueno, no sé, no salgo con amigos mucho. Aquí puede decir no salgo. This one's No salgo con first person too. Okay, no salgo. ¿Quién habla mucho por teléfono? Mi esposo.
Mi esposa habla mucho por teléfono. Está bien. Comer, Mateo. Vamos a hablar un poco de coloquialismos. Es aceptable decir comer una comida. Por ejemplo, yo como el desayuno. Yo como el almuerzo. Yo como la cena. Sin embargo, en español es más común usar el verbo o los verbos desayunar, almorzar o cenar. ¿Ok? Entonces, también sería aceptable o quizás más común decir yo desayuno, meaning I have breakfast. Yo almuerzo, I have lunch, o yo ceno, I have dinner. ¿Sí? Sí. Both options are acceptable. This one I would say is a little more natural in Spanish. So if you're asking someone, have they had dinner? You'd ask two cenas. Yeah, and if you want to put it in the past, I would say ya, meaning already. Ya cenaste? Did you already eat dinner? Ya cenaste. Okay. Muy bien. So both of these examples are 100% correct. Can you read these to me? Sí, los niños están almorzando. Los niños están comiendo el almuerzo. Yo desayuno a las 6:30. Yo como el desayuno a las 6:30. Ella cena temprano. ¿Qué significa temprano? Early. Ok, temprano. Ella cena temprano. Ella come la cena temprano. Yeah. So one's like saying she has dinner early versus she eats dinner early, right? Mm-hmm. Ok, Mateo, cuando estamos hablando de actividades en un lugar, usamos la palabra conectiva in, ¿ok? Por ejemplo, Mateo, ¿qué hacemos en la discoteca? Bailamos salsa en la discoteca. ¿Qué hacemos en el cine? It's ver, right? To watch. Ven películas en el cine. Okay, so the question here I'm asking, ¿qué hacemos? Is in the nosotros form? Oh, what do we do? Technically, you should answer in the nosotros form too, right? So, vemos. Muy bien. Vemos películas en el cine. ¿Qué hacemos en la plaza? Caminamos en la plaza. ¿Qué hacemos en la playa? Nadamos en la playa. ¿Qué hacemos en el museo? Aprendemos en el museo. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Cómo se dice pray? Rezar. Rezar. How about nosotros? ¿Rezamos? No. Exacto, sí. Rezamos en la iglesia. ¿Qué hacemos en la discoteca? Bailamos en la discoteca. ¿Qué hacemos en la biblioteca? Leemos en la biblioteca. ¿Qué hacemos en la tienda de ropa? Compramos en la tienda de ropa. Muy bien, Mateo. ¿Te gusta ir al cine? Sí, me gusta ir al cine. ¿Te gusta ir a la plaza? Sí, me gusta ir a la plaza. ¿Te gusta ir a la playa? Sí, me gusta ir a la playa. ¿Te gusta ir al museo? Sí, me gusta ir al museo. ¿Te gusta ir a la iglesia? No me gusta ir a la iglesia. ¿Te gusta A la iglesia. ¿Te gusta ir a la discoteca?
No, no me gusta ir a la discoteca. ¿Te gusta ir a la biblioteca? Sí, me gusta ir a la biblioteca. ¿Te gusta ir a la tienda de ropa? No, no me gusta ir a la tienda de ropa. ¿Cuál es tu lugar favorito? Me gusta ir al restaurantes. Muy bien. Bien. So in the past, we've talked about telling time in Spanish, right? It's pretty simple. You just say son las plus the number of hours plus the number of minutes. For example, son las 12:05. 1 o'clock is the exception to the rule. You would just say es la una, right? Es la 1:10. So this is always acceptable. To sound a little bit more natural with your Spanish, more like a native, you can use some expressions like this. En punto is like saying on the dot. Es la 1:00. It's exactly 1 o'clock on the dot. Y cuarto is like saying 15 minutes. So es la 1:15, like a quarter past, the way we say it in English. Y media is like saying a half past. Es la 1:30. And then in Spanish, we would say like a quarter till in English, and then you go to the next hour. So you can do that same thing in Spanish by saying cuarto para. Son cuarto para las 2. Okay. So vamos a practicar. Es 1:00. Es la 1:00. Es la 1:00. Porque la hora es feminine. Es la 1:00. Es la 1:00. Número 2, ¿qué hora es? Es la... No, son las 12:00. That's acceptable. I thought you were going to go with midnight. Medianoche. Medianoche. So that would sound a little more natural than Spanish. ¿Qué hora es? Número 3. Son las 4:00. ¿Y qué hora es? Número 4. Es la mediodía. Es el mediodía. Es el mediodía. Sí. Noche is feminine, día is masculine. So. ¿Qué hora es? Es la 1:00. No, y cuarto. Número 2. Y cuarto. Son cuarto or cuarta. Cuarto. It is cuarto. Sí. Pase las. Para. Yeah, Son las. I'm not taking notes very good today. Son cuarto para las 4. Las 4. Okay. Son las 4:30 or 4:15. Sí. It's a hard one. Son las 4:15. Muy bien. Son cuarto para las 7. Muy bien. Ok, número 1. Son las 8:23. Son las 11:15. Son cuarto para las 6. Bien. Mateo, ¿qué hora es ahora mismo? Son cuarto para las 4. Muy bien.
All right, let's take a look at some good expressions for you to kind of keep a conversation flowing, right? So if we wanted to say like, really? In Spanish, you could say de verdad. And then similarly, no lo creo is like saying, I don't believe it. Buena idea, good idea. Yo también, me too. And then we have que divertido is like saying, oh, that sounds fun, or how fun. Or que lástima, like what a shame or what a pity. Okay, so what would you say in these situations, Mateo? Yo estudio en la biblioteca a las 5 de la mañana. De verdad. ¿Bailamos salsa esta noche en una discoteca? Qué lástima. ¿Qué lástima? Pero me. No bailo salsa. Okay. Mi amigo estudia español. Yo también. Mi novia me compra un pasaje a México. ¿Qué significa un pasaje? That's like saying a trip. She pays for a trip. Oh. Passage to Mexico. Qué divertido. Qué divertido. Qué divertido. Mi papá gana un sueldo mensual de $100,000. De verdad. ¿Vamos al cine? Buena idea. Yo ceno con el presidente de Brasil. No lo creo. Los políticos trabajan mucho. Qué lástima. Muy bien. All right, let's talk about our possessive adjectives. We've seen these in the past. Let's just talk about them a little bit more today. So to say my in Spanish, you would either say mi or mis, depending on how many things that you're talking about, right? Can you read these two ejemplos en español? Sí. Mi perro es blanco. So read the quote, right? Yo tengo, oh, I didn't see the side there. Yo tengo un perro. Mi perro es blanco. Muy bien. Yo tengo dos perros. Mis perros son blancos. Perfecto. All right, so let's put it into practice. Yo tengo un carro azul. Mi carro es blanco. Oh, sorry, I was looking above. Mi carro es azul. Ahí está. Yo tengo una esposa bonita. Mi esposa es bonita. Yo tengo un buen trabajo. Mi trabajo es bueno. Es Bueno. Yeah, sí. Bueno, tengo, for if that might have confused you, bueno is one of the exceptions that sometimes you can put it before the noun, but you do chop off the O. Okay. It sounded natural saying bueno, and then I looked at it again, but okay, it's buen trabajo. Okay. Yo tengo amigos simpáticos. Mis amigos son simpáticos. Yo tengo zapatos verdes. Mis zapatos son verdes. Okay. So to say your, we've got a couple of options depending on the formality. And of course, the number of things we're talking about. So the informal or the friendly way with friends and family, we'd say tú or tus. If you're talking to a stranger and trying to be extra polite or extra respectful, you could say su o sus. Okay, so that corresponds with usted. For example, why don't you read these examples down below? Tú tienes un perro. Tu perro es blanco. Usted tiene un perro. Su perro es blanco. Tú tienes dos perros. Tus perros son blancos. Usted tiene dos perros. Sus perros son blancos. Tienes un auto azul. Tu auto es azul.
Muy bien. Tienes una hermosa esposa. Hermosa esposa. ¿Qué significa hermosa? Hermosa. Beautiful, gorgeous. Oh, okay. Wouldn't it be esposa hermosa? Mhm. Okay. Tu hermosa, no. Tu esposa es hermosa. Ah, you're talking about the order of these words. You're right. Yeah. Aha. Un punto para el alumno. It's just throwing me off. I was so okay. Okay. Tienes un buen trabajo. Tu trabajo es bueno. Tienes buenos amigos. Tus amigos son buenos. Tienes We have some zapatos verdes. You fixed that one too. Buenos. Oh. And it should it be amigos buenos? Or no, is it different? that's one of the exceptions. Buen Oh. can go before the word it describes. Okay. Buenos amigos. Tienes zapatos verdes. Tus zapatos son verdes. Muy bien. Now, conversationally, these words interact with each other, right? So typically, if you're asking somebody, talking to somebody about something that person has, you're in the to form, right? Do you have a dog? Yes, I have a dog. What color is your dog? My dog is white. So the possessive adjective your and my are going to correspond with each other in a conversation, right? Mateo, ¿tú tienes un perro? Sí, tengo un perro. ¿Qué color es tu perro? Mi perro es blanco. Perfecto. ¿Tienes una mascota? Sí, tengo una mascota. Describe tu mascota. Mi mascota es un perro. Mascota. Mi mascota es un perro y es un pitbull. No, not to translate pitbull. Pitbull is pitbull. Pitbull. Okay. I'm trying to figure out what I was trying to say with that next one, but that is clearly not right. Let's go down to number 3. ¿Tienes un coche? Coche is car. Uh-huh. Another word for car. Sí, tengo un coche. Describe tu coche. Mi coche es gris y es un Tesla. What are we going for on that one? Tienes una Tesla. Qué bueno. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta tu carro? Sí, me gusta. ¿Cómo se dice electric? Eléctrico. Eléctrico. El carro eléctrico es the future. Es el futuro. Yo estoy de acuerdo. Es el próximo carro que yo quiero. Sí. ¿Tienes esposa? Sí, tengo esposa. Describe tu esposa. Mi esposa es delgada y es it's in my notes somewhere. Es un
trabajadora social. Is that social worker? Social worker? Mhm. Yeah. Y es muy simpática. Muy bien. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. Describe a tu hermano. Mi hermano tienes 10 años de más de mí. Tiene. Tiene 10 más años de mí. Okay. Does that work? Kind of? Sí, que yo, I would say. 10 años más que yo. 10 más años que yo. Y mi hermano, ¿se gusta? Le gusta. Le gusta. Mi hermano le gusta música mucho. ¿Tienes zapatos? Sí, tengo zapatos. Describe a tus zapatos. Oh, mis zapatos es nuevos y Son nuevos. son nuevos, sí, son nuevos y son de leather. Son de cuero. ¿Qué? Son de cuero. Son de cuero. 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 Okay. Muy bien. ¿Tienes ojos? Sí, tengo ojos. Describe tus ojos. Mis ojos son azules. Muy bien, Mateo. Ok, perfecto, Mateo. En tu opinión, ¿cuál es el nombre de mujer más bonito? Sarah. Sarah. Es un nombre de mujer más bonita. ¿Cuál es el nombre de hombre más bonito? No sé. David es el nombre de hombre más bonito. We have a winner. All right. ¿Cuánto te gusta tu nombre? Is that how much? ¿Cuánto? Do you like your name? Yeah. Me gusta mi nombre un poco. ¿Tienes apodo? Sí, tengo apodo. Mi apodo cuando un niño, mi apodo es Buckwheat. Me dijiste el otro día. Yeah. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre de tu primera enamorada? El nombre de mi esposa es Mary Ellen. Very Irish. Muy bien. We're out of time, so we're not going to watch this together, but I'm going to send this over to you in the chat. Okay. And this is a Portrait of a boogeyman. Yeah, this is very cultural, right? So we have the boogeyman.